sucediendo. Contanos, Alejandra, tu historia. Es muy larga. Tenemos casi una hora. Bueno, yo nací digamos, un tiempo después de la Libertadora, o sea, como todas las personas de este país, como estaba leyendo recién en un libro, hemos vivido nuestra vida personal los vientos, digamos, diversos de las libertadoras y las liberadoras, digamos, ¿no? Los gobiernos de liberación y de reorganización, entre comillas. Es decir, hemos estado en las tormentas y en mi caso, digamos, nací en 1956 y cuando nací mi padre estaba preso porque había sido ministro de Perón, era el autor del segundo plan quinquenal y el organizador del primero. Así que bueno, desde mi mismo nacimiento estuve implicada en la historia del país. ¿Y esa historia cómo continuó? Háblanos de tu hermano. Bueno, mi papá murió en 1963. Mi hermano tenía 10 años más que yo. Y en 1976 desaparece con el golpe. Estaba militando en un grupo de compañeros que querían sacar un diario en ese momento, porque se habían cerrado Noticias y El Descamisado y todo eso, y estaban haciendo un diario para la difusión, ¿no? ¿Cuántos años tenía él? 29. ¿Y vos cuándo dejaste de verlo? ¿Lo veías antes de que desapareciera así seguido? Sí, lo veía y lo veía todas las semanas prácticamente. Y después, bueno, yo me exilié. ¿Dónde te exiliaste? No, crucé el charco nada más, me fui al Paraguay. En realidad me fui para protegerme por otras circunstancias, ¿no? También que tenían que ver con esto, pero que pasaron por otro lugar, una compañera que había estado también militando. Y con respecto a tu hermano, bueno, él desaparece y ustedes, contame bien todo cómo se movieron. Vos también fuiste a declarar, ¿no? Diste testimonio. Sí, en realidad poco, digamos, no sabíamos bien cómo ni cuándo había desaparecido. La única versión que se tenía era que unas chicas lo habían visto en la ESMA con hormigón armado en los pies, digamos, que era la forma de tirarlos al río, pero que ya estaba baleado. Esto es lo que nosotros sabíamos, pero no teníamos a ciencia cierta ninguna información. Hace unos años, la verdad que la historia es bastante que tiene que ver con esta cuestión de la apertura de los juicios y de realmente, digamos, las condenas, bueno, tal vez no sean tan importantes como la contundencia histórica que tiene ligar estos datos, ¿no? En todo sentido, digamos, yo no hubiera sabido nunca que él estaba armando eso, porque no lo sabía. Eso fue por diferentes conexiones que se fueron armando dentro del mismo juicio de la ESMA. Hay digamos, me contacté con el compañero Carlos Loza de ATE, y vamos, él me cuenta una historia de que él había estado detenido, desaparecido en la ESMA, y que había habido un compañero que pedía por el padre. Y a mí me salió de las entrañas, vos sabés que que estaba muy mal. Y yo dije, me salió de las entrañas decirle, es mi hermano. Mira. No, me salió así como, ese es mi hermano. Habría que conocer nuestra historia familiar, pero mi padre era médico
y era un tipo muy tierno, muy maternal con nosotros y muy cuidadoso con nosotros. Entonces, yo no dudé en un segundo en pensar que él, si estaba moribundo, pediría por mi padre. Y fue eso y bueno, después, lógicamente, al principio me dijo, no, pero hay que ver. Bueno, buscamos las fechas, fuimos haciendo todo un trabajo minucioso de investigación hasta que, digamos, y contactarnos con los tres detenidos desaparecidos que salieron en libertad, es decir, que no fueron detenidos desaparecidos durante el 76, pero, digamos, están dentro del grupo de detenidos, ¿no? De los que han sido detenidos en esa época, y bueno, porque sí. Sí, pudieron salir. Pudieron salir. Estos tres compañeros habían estado en Capuchita en el momento en que lo tiran a mi hermano ahí muy quemado porque había sido brutalmente torturado, y en realidad venían y lo golpeaban porque al estar moribundo se pedía por el padre, se sacaba la capucha, pero no decía su nombre. Decía que era médico, ¿no? Daba su recurso en la vida, no decía su nombre. Y bueno, y lo que sí, se sacaba la capucha y entonces le pegaban cada vez hasta que en un culatazo lo matan en Capuchita. No, terrible. Y, o sea que lo mataron a golpes, básicamente, además de la tortura que había vivido. Pero todo esto, digamos, qué sé yo, digamos, uno lo ha masticado tantas veces, ¿no? Que empieza a tener como otro color la cuestión, ¿no? Porque uno empieza a recordar en realidad el hombre, el joven. ¿Y cómo era? Y bueno, digamos, empezás como a dar vuelta a esa página, ¿no? Yo creo que al haber declarado también di vuelta a la página para acordarme de su vida, como que es un tormento para los familiares, y yo creo que el 24, digamos, además del homenaje que le corresponde a los 30.000 desaparecidos, obviamente, también está, o sería bueno, un homenaje a todos quienes, no un homenaje, sino a esos momentos, a poder haber dado vuelta a la página a través de la lucha, de la investigación, de la búsqueda de la verdad. La verdad no tiene remedio, es cierto, pero aclara las cosas y despeja los fantasmas. Sí, que eso es importantísimo, ¿no? Muchos años viviendo con el fantasma, es preferible saberlo, finalmente lo sabemos y podemos acomodar eso de alguna manera. Pero si no, digamos, cada vez que uno piensa, se murió peor, ¿entendés? Se murió horriblemente mi hermano, pero yo sé cómo. Y eso se lo debo a estos compañeros que milagrosamente logramos unir la historia. Y con él la historia de muchísimos compañeros que, digamos, están dentro del juicio y que por medio de los familiares o de otros que los conocieron o quienes estuvieron adentro y salieron, se va como rearmando una historia más valiosa y mejor contada. Y sí, es importante eso, muy importante. Porque tiene que ver con la realidad de los hechos y no con cualquier idea funcional a cualquier sistema. ¿Y vos qué opinas de los juicios, ¿no? Ahora, en la actualidad? Mientras siga la justicia funcionando, ¿qué querés que te diga? Espero que estén a la altura de las circunstancias históricas y que, bueno, que sigan habiendo sentencias y demás. Los juicios están en un momento muy
preocupante, digamos, ¿no? En el sentido de, bueno, de cuál es el poder actual, quienes gobiernan, las empresas que están dentro de esto y que estuvieron comprometidas entonces. Ese es un tema álgido que no sé cómo se va a resolver. Espero que, digamos, mira, cuando yo declaré, recuerdo que en un momento dado así era como un monstruo de indignación que tenía dentro, ¿no? Que tenía que sacar afuera. Y ese monstruo se cayó cuando yo decía, ¿cuánta gente hubiera curado a mi hermano? ¿Cuántas personas hubiera asistido? Siendo médico, que es un médico de promedio brillante. Y entonces ahí dije, en determinado momento me sale decir, por eso este no es un problema mío, es un problema del pueblo argentino. Y cuando dije eso, el monstruo se cayó, porque realmente es así, porque realmente es un problema de todos, no es un problema personal. Uno ha cargado durante muchos años con esto, y con esto en lo personal, digamos, como una sombra, como un querer desaparecer, ¿no? Como un querer no estar, como toda esa imaginería que uno tenía en cómo habrá estado, todo ese miedo de atravesar la oscuridad, ¿no? Y aún atravesando esa oscuridad a través de la literatura. De eso quería hablar. ¿Cómo con un pudiste libro. hacer catarsis a través del Mira, arte? yo hice una novela que la terminé a los 25 años, una cosa así. No ¿Cómo era se llama la Letras novela? Cardinales. La publiqué hace poco, viste, hace unos años. Pero esa novela, digamos, es una epopeya en realidad. ¿Entendés? Es la búsqueda ética. Tiene, digamos, vos podés escribir novelas o podés escribir en general desde desde la ubicación, desde poder ubicar cosas o desde los elementos más esenciales, personales, digamos. En este caso, esta novela era una búsqueda ética y por lo tanto de ubicación de las cosas, ¿no? Y bueno, es una novela que... Contanos sobre la novela. ¿Es tu primer novela? Sí, fue mi primera novela. Bueno, la hice, como te digo, muy joven, era muy chica cuando la hice. Empecé a escribirla a los 19 años, la terminé a los 25. Al principio tenía que ver, viste, estaba en ese momento el realismo mágico, entonces había todos momentos que yo había vivido en Paraguay, viajando por el Paraguay, que tiene esa naturaleza tan tropical, tan hermosa, ¿no? Tan, al mismo tiempo tiene esas sombras y esas luces, ¿no? Y entonces tenía esos escritos que tenían que ver con eso, porque dije, bueno, tengo que hacer algo, y era el momento de realismo mágico. Y eso había quedado. ¿Y por qué no? ¿Por qué quedó y pasó tanto tiempo para que la No, publicaran? quedó ahí, quedó a los 19 años, quedó en esos eran relatos de cuando estuve exiliada en Paraguay. Cuando llegué a Buenos Aires en el 80 y pico, entonces se me produjo algo del orden de cambiar esa escritura, de que no podía escribir eso, había otras cosas que me estaban interrogando, digamos, una de ellas era justamente la desaparición de mi hermano. Y bueno, empezar a transitar eso de alguna manera. Y en ese momento empecé a escribir otra novela, que pensaba que era otra novela, donde hice un traspaso, digamos, ¿no? Lo hice aparecer a él y ver en esa novela que había desaparecido de mí con él. Entonces hay un personaje que se llama Mariana, que son las cosas que habían desaparecido de mí cuando él desapareció. Y dos personajes masculinos que pugnan por ese amor de una desaparecida, en realidad, que han pugnado por ese amor, pero esta chica desaparece. Y entonces ahí se empieza a configurar la idea de que hay unas letras que pueden
dar respuesta a esto. Y son las letras del exilio. Entonces ahí empieza a haber un juego, digamos, que une y atraviesa toda la novela. Esas letras cardinales, en realidad, tuvieron, fíjate una cosa, ¿no? Que la novela, hubo varios intentos de publicarla, inclusive saqué una que mandé un texto errado, entonces no salió la edición y la guardé, ¿no? Porque estaba errada. Había mandado una no corregida, digamos. O sea que, y yo tenía que declarar, cuando sale esa no corregida, tenía que declarar y me aplazan un mes más y saco la otra edición. O sea que sale la edición 5 minutos antes, digamos, de mi declaración. Mira, y es todo esas cosas, ¿no? Esas Del cosas destino, que van pasando. Sí. Y una cosa interesante también es que, viste, yo siempre me llamaba la atención, hay ciertos momentos de soledad absoluta del escritor, donde poner el nombre es atravesar un espacio vacío, ¿entendés? De referencias y de contemplaciones, ¿no? Y yo siempre digo, Joyce tenía 9 años cuando lo hizo. Es más conocido en el colegio ese de los jesuitas, que es un palacio precioso, un edificio, un castillo precioso. Él atraviesa todo para decir que con él se cometió una injusticia, y todos los alumnos durante muchos años lo recordaban más por eso que por ser el escritor que fue, ¿no? Ahí estaba el escritor, capaz de atravesar todo eso y llegar a la autoridad para decirle: conmigo se ha cometido una injusticia. O Émile Zola, con todo el pueblo francés en contra, dice: yo acuso, ¿no? Y el yo acuso de Zola, es decir, lo lleva a estar absolutamente solo en su posición, pero fiel a sí mismo. El mismo Rodolfo Walsh en La Carta Abierta, ¿no? El mismo Rodolfo Walsh en La Carta Abierta sabe que está solo ahí, en esa carta abierta. Por eso es una carta, ¿no? ¿Y vos en todo lo que escribís sentís que podés atravesar? Bueno, nunca le decía, qué genial estos momentos, he visto varios. Sartre, que hace todo para ganar el premio Nobel, ¿para qué? Para decir que no lo quiere y para mostrar su posición, ¿entendés? Eso a mí me llamaba mucho la atención, y yo decía, qué hermosas estas personas, cómo han podido hacer estos escritores, que han podido hacer esto. Y yo recuerdo que cuando declaré, el final de Letras Cardinales era yo. Y bueno, eso fue un momento para mí, porque lo que sentía realmente era ese personaje que termina la novela llevándose al hermano y enterrándolo donde se le antoja, digamos, ¿no? Pero aparte, qué importante que hayas podido lograr eso. Ese momento es de absoluta soledad, porque uno está declarando, pero está absolutamente solo, y sentí, digamos, que todo el mundo había usado sus recursos en cada declaración, compañeros que declaraban porque son militantes, otros que declaran porque pertenecen a organizaciones de derechos humanos, otros. Y yo me di cuenta que en ese momento declaraba porque había podido escribir, por la escritura y por ese personaje. Podía declarar, ese era mi recurso. Mirá qué importante, la verdad que se te pone la piel de gallina, te escucho y se me pone la piel de gallina. Sí, no sé, es fuerte. Es fuerte. Lo que pasa es que, bueno, digamos, uno aprende a vivir, digamos, con todo, Sí. ¿no? Y sin eso no sería yo. ¿Y cómo sos vos? Rara, soy rara, sí. ¿Por qué? Me dicen que soy rara. Y no sé cómo soy realmente. Soy muy reflexiva, muy distraída.
no sé, es difícil hablar de mí. Te digo más o menos lo que dicen todos, ¿no? Yo creo que en realidad siempre tengo una característica que estoy para adentro mucho, ¿no? Mucho para adentro. Y en ese estar para adentro, ¿qué sensación te da a vos? De mucha comodidad. Yo creo que dialogar con uno mismo, estar con uno mismo, reflexionar sobre las cosas de la vida con uno mismo, aprender a estar solo, ¿no? Aunque esté con los demás, que no es fácil. Que no es fácil, eso te iba a decir. No es fácil, hay mucha gente que plantea la soledad como algo terrible. Y yo, aunque esté con gente, estoy sola a veces, porque estoy bien conmigo misma, ¿no? Esto creo que es tal vez lo más sano que tengo, lo más lindo, digamos, ¿no? El poder dialogar conmigo. Algo que no fue fácil lograr, ¿eh? Sí, que no es que se te dio así que no, siempre... No es que siempre uno es así, digamos. Esto llevó tiempo de elaboración, de psicoanálisis, de transitar la vida, de caminarla, qué sé yo. Hablando sobre tus otros libros, ¿vos solamente escribís narrativa? No, también... No, escribo ensayos, me encanta escribir ensayos. Tengo un ensayo hecho sobre Joyce, justamente. ¿Qué personaje, Joyce? Qué personaje atractivo. Sí. Digamos, aparte, digamos, yo como en alguna época estudié psicología, tengo esta cuestión de que los psicoanalistas han tomado a Joyce, digamos, en muchos casos, desde el discurso psicótico, desde esto y lo otro, digamos, y yo me la paso defendiendo esta situación del saber hacer. Cómo Joyce sabe hacer lo que hace. Totalmente. Y sabe traducirlo también en otro idioma que no sea el de la locura, porque ese idioma poético, ese idioma de la locura, él lo puede traducir también en los ensayos. Ahora Eterna Cadencia sacó unos ensayos maravillosos, que va una recopilación de sus ensayos, donde vos notás que no se está traduciendo su obra. Él, no otros, digamos, ¿no? Y es genial. Y bueno, tengo eso. Después, ahora salió un libro que se llama Escritura, es el último, pero que es un libro en realidad que está planteado para quienes trabajan con talleres literarios. En realidad es un libro que trabajo sobre, digamos, cómo agregar conceptos de crítica, digamos, de pensamiento crítico fundamentalmente en la lectura, que es algo que no se tiene mucho. Está enfocado básicamente a que el taller literario sirva, digamos, no para la lectura de identificación a la historia, sino para la lectura y la identificación casi detectivesca que uno tiene como escritor de cómo fue escrito eso, ¿no? Y cuando uno empieza a tomar esas reglas de la estructura, de los nudos, de cómo lo armó, de qué pasó, viste, ahí en el libro, empieza la lectura a tener una profundidad mayor y es muy entretenido. ¿Para vos es importante hacer un taller literario? Para mí es importante leer, como sea, ¿no? Tal vez, digamos, por nivel educativo y demás, en algunos casos, los talleres en algunos sectores sirven como para dar las mismas herramientas que te puede dar la universidad en materia de lectura. Después, la búsqueda es personal y no habilita ser escritor pasar por un taller literario, como no habilita ser escritor pasar por la Universidad de Letras de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el escritor tiene... O por ejemplo, ahora salió una carrera nueva que es acerca de la escritura, ¿no? Y que me parece excelente porque realmente no había, pero eso tampoco no te habilita que vos vas a ser escritor. El Yuna no habilita que los artistas sean artistas. Digamos, hay una apuesta mayor, sí, te dan herramientas. Todas las instituciones del saber, los talleres, lo que fuera, te va a dar herramientas.
Pero yo creo que básicamente, y más en esta época de las medias que te explican todo, ¿viste? Hasta cómo tenés que hacer una sopa de tomate, también, digamos, me parece que hay que apelar al criterio de búsqueda, ¿no? Por eso para mí era importante transmitir esto de la búsqueda del pensamiento crítico, de la lectura crítica. Porque la lectura crítica hace que vos puedas buscar cualquier cosa de tu interés, digamos, en cualquier libro. Claro. ¿Entendés? Y tu recorrido, digamos, te acercará o te disparará a otro lado. Bueno, pero ese es el juego. Y me parece que ese tema tiene que ver con lo que vivimos hoy y que es más... que habilita mejor, digamos, a estos tiempos, ¿no? ¿Y ese libro lo acabás de sacar? Sí. ¿Y después tenés otros libros? Ese Escritura, Lectura en Ejercicio se llama. Sí, tengo otro que es Veramística, que te traje algo para leer. Este es de poemas, tiene previamente una especie de novela lírica. Está dedicado a Jorge Rivelli, que es mi pareja, desde hace muchos años. y bueno, tiene que ver con con cuestiones amorosas planteadas, digamos, era esta novela lírica, digamos, o de amor, tiene que ver con escenas amorosas, con escenas trabajadas, digamos, para el buen decir del enamoramiento, que es tan difícil, digamos, ¿no? O sea que fue un libro difícil, y después tiene un correlato, digamos, que es Veramística, de poemas y... ¿Lo tenés acá? Sí, te lo traje. ¿Nos lees? Sí. Te leo el principio del libro como para Dale. que a ver se entienda de cómo va la cosa. Y después te leo un poema de atrás. Sí. Esto es de... La fresca de la tarde y el calor, el paso rápido por la avenida Lisandro de la Torre al ritmo de una marcha. Otilia Brum, Otilia Brum, Otilia Brum. Una revelación, como si el cuerpo tuviera un dínamo interno, ajeno, real, certeza, una mujer del año 1000 del otro hemisferio, fecha Otilia Brum en este lugar. Se posa a finales de 1997 sobre las teclas de una computadora y usa otras manos, mira en la pantalla el reflejo, comprende este mundo en este cuerpo. Mirar las páginas en blanco, escribir en otoño, ingresar al escrito un día de niebla o de brumas espesas. Otilia, el cuello flaco y extendido, el pecho lánguido, las manos nudosas, la risa rápida y la lengua incisiva. Los dedos blancos, blandos, dóciles sobre el teclado. Un pájaro se posa sobre la ventana de Francis Bay. ¡Qué fastidio!, exclama Dina Morgan. Camino a su casa, Francis Bay mira al pájaro que se aleja y se estrella en el auto del radiador de Lina. Ni Francis Bay, ni Dina Morgan, parca, tímida y de susto fácil, sabrán de este acontecimiento. Es decir, son múltiples parejas, ¿no?, en el tiempo, digamos, múltiples formas de vivir el amor, pero que hablan en realidad de un solo amor. Bueno, ahora